Bueno, el cáncer gástrico hoy por hoy representa el segundo cáncer más frecuente dentro de los cánceres malignos. Entonces, es habitual que ustedes se encuentren con algún paciente familiar, amigo, allegado que padezca de cáncer gástrico. Así que es importante, es rentable que ustedes conozcan esta enfermedad para la práctica como médicos generales y aún siendo especialistas o subespecialistas, siempre se van a topar con esta neoplasia. Muy bien, tenemos que saber que en el estómago hay tumores benignos y malignos, ¿no? El benigno más frecuente están los pólipos, el leiomioma, y el maligno más frecuente es el adenocarcinoma. Nunca se olviden de eso. Los pólipos son lesiones que protruyen hacia la luz del estómago, pueden ser hiperplásticos, adenomatosos, amartomatosos. Que deben recordar respecto, por ejemplo, a los pólipos adenomatosos es el tamaño. Cuando superan los 20 milímetros, nunca se olviden, estos pólipos suelen malignizarse, potencialmente se malignizan, ¿ya? Ahí vemos imágenes de los pólipos, ¿no? Por ejemplo, en pólipos múltiples en el síndrome de Peutz-Jeghers en la parte superior, pólipos de diferentes tamaños con pedículo o sésiles. El cáncer de estómago se debe estudiar desde el punto de vista epidemiológico. La historia clínica y la anamnesis nos van a dar el diagnóstico. Empecemos con la filiación. Existen factores de riesgo que nos hacen pensar que una persona puede tener cáncer de estómago. Uno de ellos, la edad, más de 40 años. El hecho de ser masculina, también grupo sanguíneo A, la interleuquina 1B para el tipo difuso, el antecedente de síndrome de Lynch, el antecedente de tener cáncer gástrico o familiar de cáncer gástrico, la infección por Helicobacter pylori aumenta 3 a 6 veces el riesgo, una dieta rica en alimentos ahumados, salados y pobre en verduras y frutas asociado al tabaco pueden ser factores de riesgo. Y otros trastornos precursores pueden relacionarse con el cáncer gástrico, por ejemplo, la gastritis crónica, atrofia y metaplasia, la anemia perniciosa, el paciente operado, ¿no? Gastrectomizado, algunos dicen 10 años después o 20 años después de una cirugía del estómago por cualquier tipo de patología, ¿no? Una úlcera, etcétera, pueden desarrollar cáncer gástrico. La enfermedad de Menetrier, donde hay hipertrofia de los pliegues gástricos con pérdida de proteínas. Los pólipos adenomatosos, sobre todo cuando estos superan los 20 milímetros de tamaño. El Helicobacter pylori ya representa uno de las causas precursoras de cáncer gástrico muy frecuentes. Ya se le ha relacionado al Helicobacter pylori la presencia de linfomas o cáncer de algún tipo en el estómago. La presencia del CAG-A positivo más una historia familiar incrementa 8 veces el riesgo. Y si tiene algún otro factor como la interleucina 1, 10, TNF más Helicobacter, incrementa hasta 50 veces el riesgo de padecer cáncer gástrico. Vean ustedes, todos nacemos de un estómago, ¿no? O tenemos al inicio un estómago con mucosa normal. Ya según Correa, a partir de esa mucosa normal, puede haber una gastritis debido a factores dietéticos, medioambientales o la presencia del Helicobacter pylori. Esta gastritis superficial se hace profunda. Posteriormente puede haber esta inflamación, puede asociarse a atrofia gástrica, metaplasia intestinal y luego displasia y finalmente desarrollar un adenocarcinoma. Vean que en ese interín, en esta secuencia de Correa, están relacionados factores genéticos predisponentes y factores dietéticos y medioambientales. ¿Qué anomalías genéticas podemos encontrar, sobre todo en el adenocarcinoma, que es el cáncer maligno más frecuente? Aneuploidías, supresión de genes tumorales, ¿no? El P53, el APC, ampliación de oncogenes, mutaciones, etc. Estas alteraciones moleculares pueden determinar un tipo de cáncer intestinal o difuso. Si es intestinal, relacionados al APC, P53, ERB2, ERB3. Si es difuso, al MSC, APC, P53, el CASAM, por ejemplo. ¿Y a qué hacemos referencia con el tipo intestinal? Es un tipo de cáncer, ¿ya? Histológicamente hablando, caracterizado por células que forman estructuras glandulares, que recuerdan un carcinoma de colon, por eso es intestinal. Habitualmente es un tumor diferenciado y se presenta más en personas de edad adulta o ancianos, ¿no? A diferencia del difuso que se presenta más en jóvenes y es de peor pronóstico. Y es difuso porque compromete casi todas las capas del estómago y forma la famosa linitis plástica, ¿no? La linitis gástrica. Y clínicamente, ¿cómo debo reconocer si un paciente tiene o no cáncer gástrico?
pues está asociado primero a un cáncer temprano, superficial, o a un cáncer avanzado. Si es temprano, un cáncer precoz suele ser asintomático, no hay síntomas. Más adelante va creciendo el tumor y puede dar dolor, náuseas, vómitos, anorexia o puede sangrar. Y si es avanzado, generalmente el paciente viene ya con baja de peso, dolor abdominal, anemia, anorexia, náuseas, disfagia, ¿no? Y en algunos casos suele no tener síntomas. Algo que también es importante que ustedes recuerden, porque estos cuadritos los he enmarcado para que ustedes recuerden esto para toda su vida, son las condiciones paraneoplásticas asociadas al cáncer gástrico. Ya, esto es rentable que sepan porque muy probablemente les vayamos a preguntar este año y cuando ustedes den alguna evaluación para residentado médico también se pregunta con mucha frecuencia. Por ejemplo, el síndrome de Trussier, acantosis nírica, la nefropatía membranosa, la anemia hemolítica, el síndrome de Lister-Trelat o la dermatomiositis. Pero veamos cada uno de ellos. Por ejemplo, acá vemos la acantosis nírica, ¿no? Unas lesiones hiperpigmentadas, oscuras en cuello o interdigitaciones. Ahí observamos que esta es una manifestación paraneoplásica, por ejemplo, el cáncer gástrico, o de algún problema metabólico. Aquí vemos el síndrome de Trussier, que significa que hay una trombosis de los vasos sanguíneos y hay un aumento de volumen del miembro inferior. Recuerden, si un ancianito o una persona adulta tiene trombosis de un miembro inferior, podría ser una manifestación paraneoplásica de cáncer gástrico. Al otro lado vemos el signo de Lister-Trelat, que es la queratosis seborreica. Eso es muy frecuente. Cuando ustedes evalúen a los ancianitos, quítenles el polo y en la espalda van a observar estas lesiones tipo queratosis seborreica. Eso es clásico. Además tiene dolor abdominal, baja de peso, anemia. Ajá, esto es un cáncer gástrico probablemente, por esta manifestación paraneoplásica, ¿no? Pueden existir metástasis también del cáncer gástrico, ¿no? Puede ser metástasis al hígado, puede ser metástasis a los ganglios. Ya, ahí tenemos, por ejemplo, los nódulos de la hermana María y José por un compromiso a nivel periumbilical. Tenemos el famoso tumor de Krukenberg por una metástasis transcelomar por el peritoneo hacia los ovarios. Ya, nos van a dar unos tumores en ambos ovarios. Generalmente estos tumores de ovario los llevan al ginecólogo, el ginecólogo extirpa los tumores de ovario, pero si el ginecólogo es acucioso o recuerda algo de gastroenterología, ve que se trata de células en anillo de sello mucosecretoras. Esto podría ser típico de un tumor de Krukenberg, secundario a un cáncer gástrico, es muy importante. Signos de diseminación, por ejemplo, tenemos el ganglio de Virchow. Es muy frecuente encontrar ganglios supraclaviculares a nivel del lado izquierdo, palpables. Es el ganglio de Virchow. El ganglio de iris a nivel de la línea axilar anterior izquierda, la metástasis periumbilical, les había mostrado los nódulos de la hermana María José, el anillo de Blumer con un tumor a nivel del fondo de saco de Douglas, o el tumor a nivel del ovario, ¿ya? Por metástasis al ovario, el tumor de Krukenberg, que generalmente es bilateral. El cáncer, desde la superficie de la mucosa, va profundizándose hacia las capas de la submucosa, posteriormente invade ganglios linfáticos, musculares y puede ir hasta órganos adyacentes y hacer metástasis a distancia. ¿Cómo se clasifica? El adenocarcinoma, que es el tumor más frecuente, ya hemos hablado, histológicamente según Lauren, intestinal y difuso, ¿no? También puede ser túbulo papilar, indiferenciado, células en anillo de sello, etc. En esta imagen patológica observamos, por ejemplo, un adenocarcinoma tubular bien diferenciado. Vean que está muy bien diferenciado. A diferencia de esto, ¿no? Vemos anillos de sello, es decir, una célula con un núcleo prominente que da el aspecto de un anillo de sello que en la edad medieval utilizaban para marcar su linaje, ¿no? Células en anillo de sello. Valga la redundancia, esto es de mal pronóstico. Entonces el adenocarcinoma gástrico, que es el cáncer maligno más frecuente, puede subdividirse en un cáncer precoz, temprano o en uno avanzado. Decimos precoz cuando este compromete la mucosa, la lámina propia, ¿ya? La muscular y mucosa en ocasiones, pero no invade más allá de la submucosa, respetando la capa muscular con independencia del compromiso ganglionar. Ese concepto enmarcado en rojo es muy importante que sepan.
Ahora, hay lesiones a nivel del estómago elevadas, algo elevadas o deprimidas que pueden dar cáncer de estómago. Esta es una clasificación de París para estas lesiones. Mientras que el cáncer gástrico temprano suele ser asintomático, en ocasiones simula síntomas de una úlcera, a veces náuseas, vómitos, anorexia, llanura, y en ocasiones puede haber hemorragia, rara vez hay baja de peso, ¿ya? A diferencia del cáncer gástrico avanzado, este ya da generalmente síntomas, ¿no? Hay compromiso de las capas más profundas, incluso la muscular, la serosa, y puede ir hasta órganos adyacentes y a distancia. Suele haber baja de peso, dolor abdominal, náuseas, vómitos, anorexia, disfagia, si está localizado en la unión gastroesofágica o síndrome pilórico. Suele sangrar y dar hemorragias, llanura precoz, dar síntomas semejantes a una úlcera péptica o palparse una masa en el abdomen, ¿no? Rara vez es asintomático. El cáncer gástrico avanzado, cuando compromete el píloro, ya suele obstruir el vaciamiento gástrico, distiende el estómago y da el signo de succión hipocrática o chapoteo. Entonces el estómago se distiende, el paciente tiene náuseas, vómitos y todo eso va acompañado de baja de peso. Ya hablamos de un síndrome pilórico. Entonces los síntomas van a depender de la localización del tumor. Endoscópicamente vamos a ver un Bormann 1, una lesión elevada, prominente grande, Bormann 2, cuando ya vemos una úlcera, Bormann 3, cuando estas úlceras ya tienen bordes proliferativos, y el Bormann 4 compromete todas las capas, es la famosa linitis plástica. El Bormann 5 hace referencia a la clasificación donde no podemos diferenciar qué tipo es, ¿no? La inclasificable, es el Bormann 5. ¿Cómo diagnostico un cáncer gástrico? Con la clínica, la anamnesis, busco factores de riesgo, los signos y síntomas. El laboratorio, la endoscopía, me confirman algunas alteraciones como anemia, y la endoscopía es el estudio gold estándar para determinar el cáncer y tomar biopsias. La ecografía, tomografía, resonancia y ecoendoscopía es para hacer estadiaje, ¿no? En el laboratorio suele haber anemia microcítica, hipocrómica, crónica por pérdida de sangre, una velocidad aumentada, sangre oculta en heces, ¿ya? Y algunos marcadores tumorales. En esta imagen vemos una lesión elevada a este nivel, ¿no? Con bordes elevados y centro deprimido. Este es un cáncer gástrico temprano. Y aquí, fácil, pues una tumoración ulcerada con bordes proliferativos. Es un cáncer gástrico avanzado. Bormann 3. Y para ver extensión hago uso de la ecoendoscopía, para ver si hay compromiso de las capas profundas, la tomografía para ver si hay metástasis en hígado, órganos, la ecoabdominal, la resonancia me pueden ayudar, ¿no? Ahí vemos una imagen tomográfica con metástasis hacia el hígado, sencillo de saber, ¿no? Además las flechas señalan, esto es el hígado, múltiples imágenes hipodensas, hablan de metástasis en hígado, y este es el estómago, donde vemos una pared engrosada y una tumoración que compromete la pared de la zona antropilórica. ¿Cómo trato el cáncer? Endoscópicamente primero, con una resección endoscópica, disección submucosa endoscópica, y si es un tumor avanzado, resección quirúrgica, ¿no? La resección quirúrgica va a depender de la localización, si es antral, una gastrectomía parcial, si es proximal al esófago, una gastrectomía total, ¿no? El tratamiento quirúrgico se reserva para el cáncer gástrico avanzado. Como ven, el paciente también suele recibir, cuando ya hay metástasis, quimioterapia o radioterapia. Muy bien chicos lindos.